Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio sobre teoría de conjuntos. Nos dan los siguientes datos. Nos dicen que la intersección entre dos conjuntos M y N es distinta al conjunto nulo o vacío. Nos dicen que la cantidad, vamos a nombrar E, cantidad de elementos de los conjuntos, para hacerlo más sensible. Decimos entonces que la cantidad de elementos que tiene M diferencia con N es 6. Es decir, M tiene 6 elementos diferentes con respecto a N. Y la cantidad de elementos diferentes de N diferencia con M es 5. Además me dicen que la cantidad de elementos que tiene la unión entre M y N es 18. O sea, estas cantidades son elementos que tienen los conjuntos. Con estos datos me piden hallar cuántos elementos tiene la intersección entre M y N. Y además me piden cuántos elementos tiene el conjunto M y cuántos elementos tiene el conjunto N. Vamos a estructurar la idea para resolver el ejercicio. Meramente, un dato importante es el siguiente: M intersectado con N es el conjunto vacío. No, es distinto del conjunto nulo vacío. Esto me quiere decir entonces que la intersección entre M y N tiene elementos comunes, es decir, hay elementos en M que también están en N, por lo tanto los dos conjuntos se intersectan. Por lo tanto, si vamos a un diagrama de Venn, podemos plantear lo siguiente: podemos estructurar la idea, un conjunto M y un conjunto N, pero con la condición que su intersección no sea nula, o sea, tengan elementos comunes. Quiere decir, esta sería la forma en que se van a comportar estos dos conjuntos de acuerdo al primer dato, que la intersección entre los dos sea distinta del conjunto vacío. Quiere decir que tienen elementos comunes. Me dicen que la cantidad de elementos de M diferencia con N es igual a 6. ¿Qué significa esto? M diferencia con N significa que los elementos X que pertenecen a M y elementos X que no pertenecen a N. Quiere decir, serían los elementos que están en M y no están en N. Quiere decir, tiene que estar en el primer conjunto y no en el segundo, porque estamos hablando de diferencia entre M y N. Por lo tanto, me dicen que la diferencia entre M y N es 6. Este 6 entonces corresponde a elementos ¿de quién? De M que no están en N. Por lo tanto, en este caso, en esta posición, habrían 6 elementos. 6 elementos de M que no están en N, o sea, no están en este espacio que sería la intersección entre ellos. De igual forma, me están dando otro dato, el segundo, que N diferencia con M tiene 5 elementos. Esto quiere decir que existen elementos Y que pertenecen a N y esos elementos Y no pertenecen a M. Quiere decir, existen entonces 5 elementos que están en N y no están en M. Tendría que estar entonces en esta posición. 5 elementos, porque estuvieran aquí serían comunes y estarían entonces en la intersección. Y yo quiero que estén en N y no estén en M. Me dicen además que la unión entre M y N es 18, es decir, los dos conjuntos tienen 18 elementos en total. Por lo tanto, sería, tengo 6 elementos de M que no están en N, por la condición de M diferencia con N. 5 elementos que están en N y no están en M por la condición de N diferencia con M. Y aquí voy a llamarlo C, la cantidad de elementos comunes que estarían entonces en la intersección. La pregunta es, ¿qué tengo aquí? Como tercer dato, tengo que M unión con N es igual a 18 elementos. Tiene 18 elementos. Pero, ¿quién sería M unión con N? Sería el espacio formado por 6 elementos, que sería M diferencia con N, unido con los que están comunes, que sería M intersección con N, unidos con estos 5, que serían los que están en N que no están en M. Esta sería la estructura de todos los elementos que están en la unión. Los 6 elementos más estos elementos. Estos elementos, repito, sería M diferencia con N. Estos serían los comunes
Y eso sería lo que está en n que no está en m. Conocemos entonces 18 igual. ¿Quién es m de diferencia con n? Serían 6 elementos. 6. La unión, recuerden que matemáticamente se transforma en más. La intersección no la conozco, además la c, que son los comunes. Y la unión se transforma en más también. Y n diferencia con m sería, como repetimos, lo que está en n, que no está en m, que serían 5. ¿Con esto qué podemos hallar? Podemos hallar entonces cuál es la cantidad de elementos comunes que tienen los dos. Sería entonces 18 menos 6 menos 5 sería igual a c, despejando c. Por lo tanto, se daría en este caso 7 elementos al efectuar esa operación. ¿Qué estoy diciendo? Estoy planteando entonces que la intersección entre m y n, como no es nula, en este espacio existen 7 elementos. Y es verdad, lógicamente, 6 elementos más 7 que da aquí serían 13, más 5 que da aquí sería la unión completa, que me daría 18. Entonces, ¿qué me piden? Hallar la intersección. Bueno, ¿y quién es la intersección? Los elementos comunes. Por lo tanto, puedo decir, como primera respuesta, que lo que hemos hallado, c igual a 7, no es más que ¿quién? Que m intersectado con n, que serían 7 elementos. ¿Dónde aparecería? En la intersección. ¿Cuántos elementos tiene m? Número 2. La cantidad de elementos de m sería entonces los que están en m, que no están en m, más los comunes. Serían entonces 6 más 7 que hay aquí, serían 13 elementos. Y n sería los comunes más los que están aquí, que serían los que están en n, que no están en m. Serían 7 más 5, nos daría 12 elementos. Con esto hemos logrado determinar la intersección entre m y n y además conocer la cantidad de elementos que tiene tanto el conjunto m como el conjunto n.